una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En medio de la crisis económica, energética y de seguridad, el país recibió este año el Triunfo Internacional de Deportistas de Alto Rendimiento. ¿Cuál ha sido la gestión del Ministerio de Deporte durante este primer año? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora José David Jiménez, él es ministro del Deporte. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela, por la invitación. Aquí, un gusto. Bueno, recordar lo que hicieron nuestros deportistas este año, de verdad que es bastante grato, ¿no? Durante este periodo administrativo, pues los deportistas ecuatorianos de alto rendimiento compitieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. En los Juegos Olímpicos, los 40 deportistas que fueron obtuvieron 5 medallas y 6 diplomas. Y en los Juegos Paralímpicos, los 14 deportistas que fueron hasta el 3 de septiembre de 2024 obtuvieron 2 medallas y 6 diplomas. Sin embargo, en redes sociales, pues los deportistas de alto rendimiento a finales de marzo y en mayo de 2024 empezaron a hablar y quejarse de que llevaban ya 5 meses sin recibir su pago que les correspondía. Luego de los reclamos públicos, pues el ministerio, según entiendo, pagó una parte de la deuda que tenía con algunos de los deportistas, pero no lo hizo con todos. ¿Qué sucede en la actualidad con la deuda a los deportistas de alto rendimiento, ministro? Bueno, ahí, discúlpeme, Gisela, pero fueron más medallas en los Juegos Paralímpicos, no fueron 2. Corríjame, yo feliz. Fueron 4. 2 fueron de oro, que fueron las de Kiara Rodríguez, también Paulette Méndez y Stephanie López tuvieron bronce. El año pasado, y este año, iniciamos una administración, digamos, poquito complicada, como en comparación igual con otras carteras de Estado que iniciaron de la misma forma, y es que nosotros asumimos esta administración con una deuda de $9.5 millones que se arrastraba desde el gobierno anterior, donde todo el sistema deportivo se encontraba adeudado desde, en algunos casos, julio 2023 y en la mayoría de casos, agosto 2023. El primer compromiso que tuvo el presidente de la República, Daniel Noboa, fue que dentro de 60 días se cumpla con el pago total de estos valores adeudados. Ese compromiso se cumplió y antes de los 60 días, es decir, antes del mes de febrero, se pagaron la totalidad de los $9.5 millones. El segundo compromiso que se tuvo con el deporte ecuatoriano, y es el que asumió nuestro presidente, fue que por primera vez en casi una década, el deporte ecuatoriano no sufra un recorte presupuestario, como sí venía sufriendo en los últimos 9 años. Pues el año 2024 fue el primer año en tantos en el que no se recortó un solo dólar en el presupuesto del deporte. De ahí, lo que ocurrió a principios de año, y es algo que ha venido ocurriendo bastante, es que por procesos administrativos y burocráticos no se pudo pagar dentro de los 3 primeros meses, porque la Asamblea Nacional no aprobaba el presupuesto general del Estado, sino que lo aprobaron recién a finales del mes de marzo, y es ahí cuando nosotros recién pudimos iniciar todos los procesos administrativos, y aquí hablo con toda la estructura del deporte, desde deportistas, obviamente pago de estímulos enero, febrero, marzo, deudas a organismos deportivos, sean ligas cantonales, ligas barriales, federaciones provinciales, federaciones nacionales por deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico Ecuatoriano, etcétera. Pero hoy por hoy, ministro, ¿los salarios de nuestros deportistas de alto rendimiento pueden estar garantizados? ¿Se puede decir eso o no? Sí, por supuesto. Le hablo de eso porque el año pasado, más o menos en el mes de abril, finales de abril, se pagaron los 3 primeros meses del año, y de ahí hasta los Juegos Olímpicos que se empezaron en julio, los deportistas fueron con sus valores pagados a la fecha. La situación actual es, se encuentra pendiente el pago del mes de octubre de estímulos, pero se debe a que no es que se puede pagar inmediatamente
inmediatamente, sino que termina el mes y se recaba toda la información, se envían los pagos al Ministerio de Economía y Finanzas y todo ese proceso administrativo, pero solo nos encontramos, digamos, adeudados con el mes de octubre. Ahora, ¿cuál es el salario que pueden llegar a recibir, bueno, si es que lo llegan a recibir, por supuesto, los deportistas? Bueno, el plan de alto rendimiento está compuesta por algunas categorías. La más alta es el podio y la más baja es la base. El podio, que son obviamente nuestros deportistas que tuvieron podio en los Juegos Olímpicos, reciben $3.600 y de ahí obviamente es un escalonado en el atleta élite de alto nivel, avanzado, etcétera, etcétera, hasta la base. Ahora, en mayo, el Comité Olímpico, que maneja justamente los recursos del Ministerio del Deporte para los Juegos Olímpicos de París 2024, dijo que solo recibieron una cuarta parte del dinero. ¿El Estado no cuenta con el presupuesto ni los recursos para aumentar la participación de los ecuatorianos cuando tenemos Juegos Olímpicos? Justamente solo para los Juegos Olímpicos se destinaron $642,000 al Comité Olímpico Ecuatoriano, y para el Comité Paralímpico Ecuatoriano fueron 721,000. Esto solo se destina para la planificación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Esto es aparte del plan de alto rendimiento, que justamente es la preparación que tienen nuestros deportistas, juntamente con el seguimiento que hace el Ministerio del Deporte y las federaciones nacionales por deporte. A ver, y según el Ministerio de Deporte, se creó una unidad, entiendo, de incentivo tributario, la UNIT, con la que pues aprobaron más de $130 millones en proyectos deportivos, entregaron implementos a organizaciones deportivas a nivel nacional, aumentaron los premios económicos para los medallistas de París de 2024 y junto al Ministerio de Vivienda pues entregaron incluso casas a cada uno de los medallistas olímpicos. Todas estas promesas fueron cumplidas a los medallistas, ¿ya están cumplidas por completo? Sí, bueno, la unidad de incentivo tributario es una herramienta que ofrece el Ministerio del Deporte para trabajar en conjunto con la empresa privada y así incentivar con el 150% de deducción de impuesto a la renta a los empresarios privados que quieran aportar en proyectos aprobados por el Ministerio del Deporte. Eso es aparte de los premios que se otorgaron tanto por participación en Juegos Olímpicos y Paralímpicos como por la obtención de medallas. Lo de medallas fueron valores por premios en dinero, por medalla de oro, plata y bronce, que fueron pagadas en su totalidad, tanto para atletas olímpicos y paralímpicos de forma igualitaria. No hubo una distinción como si había en el pasado. Además de eso, el ofrecimiento del señor presidente fue otorgarles casas a nuestros medallistas olímpicos. Las casas fueron entregadas, las últimas dos, a mediados de noviembre, que fueron las de Stephanie y las de Paulette acá en Quito. Ahora, ¿cuál es el incentivo para los deportistas que podrían ser medallistas? ¿Existe un incentivo para ellos? Sí, aquí me permito contarles algo. Nosotros nos encontramos estructurando un nuevo plan de alto rendimiento. El que se encuentra vigente fue creado en el año 2019 y nosotros, entendiendo la necesidad y la actualidad que tiene el deporte ecuatoriano, que es totalmente distinta a la del año 2019, estamos justamente trabajando en la implementación del nuevo plan de alto rendimiento que va a entrar en vigencia en enero del año 2025. ¿Por qué se lo cuento? Porque justamente lo que le hablaba hace un rato de las diferentes escalas que tiene el plan de alto rendimiento, cuando le hablo de la base, que es la mayoría, está compuesta en su gran mayoría por atletas formativos, los que componen, digamos, la base de todo el sistema deportivo, ellos no reciben ni un ingreso. Con el nuevo plan de alto rendimiento van a recibir un ingreso de $225 y eso es un incentivo muy importante que tienen ya nuestros atletas desde la parte formativa. Ese es, digamos, un incentivo que nosotros tenemos desde el plan de alto rendimiento, que eso es uno. También tenemos nosotros incentivos para la obtención de medallas en las diferentes competiciones. Obviamente Juegos Olímpicos y Paralímpicos es
la máxima, pero también hay para mundiales, para Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos, etcétera. Me quedan algunos temas pendientes que quiero invitarlo para otra ocasión porque hay que hablarlos, sobre todo de esos 51 millones de dólares en infraestructura deportiva, de canchas y coliseos y gimnasios, además que dijo Andrés Guzmán en su carta de renuncia que se habían invertido, ¿no? Me gustaría hablar de ese tema, así que lo comprometo para venir en otro momento a conversar sobre todo eso porque se nos acabó el tiempo. Pero, ministro, le agradezco muchísimo y estas puertas siempre están abiertas para conversar sobre el deporte ecuatoriano y lo que se está haciendo por nuestros deportistas. Gracias. Claro que sí, encantados. Muchísimas gracias por la invitación y cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Nos acompañó el ministro de Deporte, José David Jiménez. Notimundo a la